Pues buenos días a todos. Egunon, un placer estar aquí, como todos los años, en esta cita anual profesional tan necesaria y, por lo tanto, mi más sincero agradecimiento a los organizadores. Esto cuesta mucho trabajo hacer, a los organizadores y patrocinadores, por supuesto. Sin ellos esto es muy complicado de hacer. Y sin más, yo creo que José Luis ha hecho ya una petición a los Reyes Magos, de que unos tipos del 2 o el 3%. Nosotros vamos a ver si hacemos algo más. La mesa, como bien has dicho, se titula «¿Cómo se comportará el mercado inmobiliario ante la normalización de los tipos de interés?». El 21 de julio de 2022, la inflación en España se sitúa en el 10,8% y en la eurozona en el 8,9%. Una cota que hace que el Banco Central Europeo, siguiendo ya la senda que había marcado la FED en Estados Unidos, toma medidas en el sentido de subir los tipos de interés para enfriar la economía y devolver la inflación a ese 2%. Ese día el precio del dinero sube 50 puntos básicos y a continuación sigue subiendo a razón de 50, 75 y 25 puntos básicos hasta que en este pasado 26 de octubre por fin no hay otra subida más y se mantienen en el 4,5%. Esta subida de tipo de interés tan pronunciada y en tan corto espacio de tiempo impacta en el conjunto de la economía y de forma específica, y es de lo que vamos a hablar hoy, en el sector inmobiliario. Nuestros participantes ya los has presentado, así que empezamos. John, esto en directo, venimos a escucharos a vosotros. ¿Cómo ha afectado hasta ahora esta subida de tipos de interés al sector inmobiliario residencial y cómo se ha trasladado tanto al préstamo promotor como al préstamo de los particulares para acceder a la vivienda? Bueno, pues ha habido básicamente dos efectos. Uno que es el que ha afectado a los promotores, que ha sido que su financiación se ha incrementado, con lo cual ha sido uno de los tres factores que ha afectado al incremento de las viviendas, ¿no? La subida de tipos de interés para la financiación promotora, otro ha sido la subida de costes de la propia construcción y el tercero ha sido la subida del precio de los suelos, ¿no? Estos tres efectos han propiciado que el precio de la vivienda, comparando con hace un año y medio, haya subido. Entonces, eso además, el segundo efecto de la subida de los tipos de interés ha afectado a los compradores, que su financiación se ha encarecido. Entonces, claro, teniendo en cuenta que el precio de la vivienda ha subido, la financiación ha encarecido y además la renta neta que les ha quedado a esos compradores para poder adquirir viviendas se ha visto reducida por el efecto de la inflación, subidas energéticas, alimentos, los propios tipos de interés, pues nos encontramos en que parte de la demanda ha sido sacada del mercado. O sea, porque, vamos a decir, las rentas más bajas, con la subida de tipos de interés, el tema del precio de la vivienda y la menor renta que ha quedado, pues se han visto desplazados de la demanda para adquirir viviendas tanto de primera como de segunda mano, ¿no? Y con respecto a cómo ha afectado, a qué velocidad se ha transmitido eso, pues la subida de tipos, la transmisión a los promotores ha sido inmediata, quiero decir, desde que se empezaron a subir los tipos empezamos las entidades a subir directamente la financiación, tanto a la nueva como a la existente, salvo que los promotores estuvieran cubiertos con tipos fijos, pues se ha subido, claro. En cambio, los particulares todavía no hemos transmitido toda la subida que ha habido. O sea, el Euribor está a día de hoy, el año está a 4,01, cotizaba ayer, y todavía los particulares pueden conseguir préstamos relativamente asequibles por debajo del 4%, ¿no? Hay operaciones a fijo y a mixto que están a tipos del 2,5 a 25 años o fijos a 5 y después variable. O sea, no hemos transmitido todavía a los particulares todo el incremento del Euribor, cosa que sí hemos hecho inmediatamente a los promotores, ¿no? Que estamos hablando de que la financiación promotor está al 6 o por encima del 6, cosa que los particulares no les hemos transmitido y hay que tener cuidado, ¿no? Antes comentaba con José Luis, el transmitir toda la subida a los particulares puede hacer que todavía más gente deje de ser demanda de vivienda, ¿eh? Con lo cual es un tema que, bueno, ya veremos qué pasa con los tipos, ¿no? Después ya comentaremos con los tipos, pero es un peligro que subyace allí, que todavía no se ha transmitido toda la subida del Euribor y de los tipos de interés a los particulares. Iñaki, contigo. Dibuja, por favor, brevemente el contexto actual del sector residencial en Euskadi, de baja producción de vivienda, de escenario de caída de compraventas. Cuéntanos. Bueno, egunon. Bueno, centrándome en la promoción inmobiliaria, la producción de vivienda nueva, decir que estamos en un mercado exclusivo, con un producto muy exclusivo en el País Vasco.
no exclusivo porque sea un producto que tiene un coste elevado que hace que haya muy poca gente con capacidad económica para poder acceder a él, no, porque hablo de vivienda nueva, tanto libre como protegida. Es exclusivo porque se produce muy poca vivienda, entonces son muy pocas las personas afortunadas que pueden acceder a esa vivienda nueva. La cifra con la que hay que quedarse es 2. 2 es la cifra, cuando hablamos de producción de vivienda en Euskadi, 2. Todo el mundo, si recuerda esa cifra, va a encajar. 2 viviendas por 1000 habitantes y año. Décima arriba, décima abajo, un año fluctuando. Esa es la cifra de la producción de vivienda nueva, libre, protegida, para la venta o para el alquiler. 2. 2000 y pico viviendas en Vizcaya, alrededor de 5000 y pico viviendas en Euskadi. Esa es la producción de vivienda. 2 por 1000 habitantes y año. Si en las listas de Etxebide, por ejemplo, en vivienda protegida, hay decenas de miles de personas inscritas para acceder a una vivienda protegida, sea en venta y sobre todo ahora inscritas para el alquiler, se inician en Euskadi en este momento, el año pasado, 2000 viviendas protegidas para atender una demanda de decenas de miles de personas. Ese es el escenario. Si antes se producía más vivienda y sobre todo se producía de una forma más homogénea a lo largo del territorio, en la mayor parte de los municipios, ahora se produce poca vivienda y de una forma muy localizada, muy focalizada, en determinados municipios. Ahora, muchas veces, si quieres acceder a una vivienda, tienes que trasladarte de municipio, ¿vale? Los municipios donde no se produce vivienda nueva tienen un declive demográfico y una decadencia económica. Y los municipios donde se está produciendo vivienda nueva tienen un crecimiento demográfico y un desarrollo económico. Eso es una realidad palmaria. ¿Por qué no se produce vivienda nueva en la medida de la demanda existente? ¿Porque no hay demanda? No, porque hay mucha demanda. Pues sencillamente porque no hay viabilidad económica en muchas de las potenciales promociones que se pueden desarrollar en el País Vasco. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues primero, como yo suelo decir, hay factores estructurales. El marco, el entorno normativo y legislativo que tenemos, pues dificulta esa viabilidad económica. El tener a través de la Ley del Suelo del año 2006 los porcentajes de reserva de suelo en el 75% para la vivienda protegida no hace que se produzca más vivienda protegida, porque el 75% de cero, si no hay viabilidad económica, es cero. ¿De acuerdo? El módulo, el precio máximo al que se vende esa vivienda protegida, ha estado congelado durante más de una década. Eso tampoco da mucha viabilidad económica a las promociones. Cuando se ha subido el año pasado, que se ha subido el módulo para las viviendas de régimen general, pues en las viviendas tasadas no solo se ha mantenido el precio del módulo, sino que la mayor parte de los municipios de Euskadi, excepto las capitales, han pasado del anexo 1 al anexo 2. En la práctica se ha disminuido el precio máximo de venta de esa vivienda tasada en un 15-16%. Se ha reducido después de 10 años congelado. Teniendo en cuenta que de ese 75% de viviendas hacen en suelo urbanizable, 20% son vivienda tasada, pues tampoco eso ayuda a que haya viabilidad económica de las promociones. Y luego hay otro factor estructural es también la tramitación administrativa de permisos, licencias, etcétera. La tramitación es súper procelosa, a veces eterna, y hace que muchos proyectos, pues para que puedan llegar a buen fin, tienen que transcurrir 8 o 10 años. Y eso difícilmente mejora la viabilidad económica de las promociones. Y luego hay factores de carácter más coyuntural, el elevado incremento de los costes de producción durante los últimos años, que han hecho que el coste de producción de una vivienda, pues aquí hay un promotor y luego ya lo dirá él lo que les cuesta, pero igual ha subido entre un 20 y un 25% el coste de producción de una vivienda en los últimos 2-3 años. Y luego los tipos de interés, la financiación, no ya del cliente finalista, del promotor, ha subido significativamente, ¿no?, con respecto a esa época de jauja que comentaba José Luis en su intervención, pero eso ha subido. Y como ha subido, tampoco eso ayuda a la viabilidad económica de las promociones. Al final, como digo, ese es los factores fundamentales que hacen que no se produzca vivienda. ¿Se produce poca vivienda? Se vende poca vivienda. No se puede vender mucha vivienda nueva si se produce poca vivienda. El año pasado, el año 2002, tuvimos el récord del número de operaciones de compraventa del total de viviendas en Euskadi, en el entorno de las 24.000 viviendas de vivienda usada y vivienda nueva.
es la cifra más alta de los últimos 15 años, al nivel de las cifras del año 2008. Sin embargo, las viviendas nuevas que se vendieron el año pasado son la mitad de las viviendas nuevas que se vendieron el año 2008. Solamente 1 de cada 6 viviendas que se vendieron el año pasado eran viviendas nuevas, tanto libres como protegidas, siempre. ¿De acuerdo? Esa es la realidad. En cuanto a la evolución del precio, bueno, nosotros solemos hacer una encuesta anual desde el año 2006, donde solemos establecer un precio medio, tanto de la vivienda libre nueva como de la vivienda usada, para ver un poco cómo va evolucionando la tendencia del precio medio. El precio medio de la vivienda libre nueva en Vizcaya el año pasado estaba en 3.900 euros, precio medio, metro cuadrado útil, y está un 5% por debajo del precio máximo que tuvimos el año 2007, que fue el momento más alto, estaba alrededor de 4.100 euros, ¿de acuerdo? Y la vivienda usada, el precio medio en este momento, el año pasado, a finales del año pasado, estaba en 3.200 euros, metro cuadrado útil, y es un 20% menor que el precio máximo que había el año 2007. Luego no estamos todavía ni en las cifras de los precios que había, que era al final de la burbuja que se dio en aquel momento. Momento que había una burbuja evidente porque el precio medio de la vivienda usada era el mismo precio que la vivienda nueva, lo cual es un contrasentido. Estaban en el mismo precio medio. Ahora hay un gap de una diferencia significativa que es lo normal y lo razonable. En resumen, poca producción de vivienda, se vende por eso poca vivienda nueva, se vende toda la vivienda que se produce porque hay una fuerte demanda, el precio ha tenido una tendencia de crecimiento bastante moderada durante los últimos años, todavía no ha llegado siquiera a los niveles medios del año 2007 y dada la poca oferta existente, pues yo creo que sobre todo en lo que es la vivienda nueva va a tener una continuidad y una estabilidad del precio independientemente de que haya un encarecimiento de la financiación, etcétera. Está poca la producción, está un mercado tan exclusivo, como decía al principio, que el precio va a mantenerse estable y con un ligero crecimiento en el tiempo. Pues vivienda nueva y usada son dos mercados completamente diferentes y, como bien has dicho, se han diferenciado mucho más en estos últimos años. Vivienda nueva, Gorka, ¿cómo es esa oferta? ¿Cómo es esa vivienda nueva que estáis ofreciendo? ¿Y cómo es la demanda? Y sobre todo, si has visto un cambio en la demanda pues desde esta subida de tipos de interés de julio del año pasado hasta ahora. Perfecto. A ver, yo por un lado creo que Iñaki lo ha dicho muy bien, creo que ha tocado todos los puntos que voy a tocar yo, a ver si soy capaz de decirlo también. Vamos a ver, me gustaría empezar diciendo datos. Nosotros en este 2023 hemos entregado 11 promociones, de las cuales el 97% se han vendido y escriturado, el 3% es el stock que tenemos. Es decir, es un stock de obra terminada muy, muy bajo. Por otro lado, en el 2023 hemos empezado 7 promociones, las cuales salimos a la construcción con un 83% de ellas vendidas, las cuales están entre el 100 y el 70%. Es decir, durante los 2 años y medio, 3 años que nos va a costar este proceso de construcción, solo tenemos que vender el 17% de esos proyectos que salimos al mercado. Por lo tanto, lo que vemos es que a corto y medio plazo prácticamente no vamos a tener obra nueva terminada en venta. Y sabiendo que sí hay ese mercado, es decir, el mercado del cliente que quiere una vivienda de obra nueva pero la quiere ahora, existe. Y yo creo que a corto y a medio plazo eso no lo vamos a tener, nos va a costar. Otro elemento también interesante es que por cada vivienda de obra nueva que sacamos al mercado, prácticamente nos genera 30 solicitudes de demanda, de información. Mandar un correo electrónico pidiendo información es muy sencillo, pero eso es el elemento. Por lo tanto, esa demanda latente sobre la obra nueva existe. Por lo tanto, entendemos que estamos en un proceso en el que prácticamente no va a haber stock de obra nueva a corto y a medio plazo. Me gustaría analizar un poco el concepto del porqué, ¿no? A ver, yo creo que como motivación nosotros creo que los promotores hemos conseguido activar esa demanda, activarla de forma importante. Por un lado, porque siempre teníamos el objetivo de decir una vivienda de protección oficial, una vivienda libre va a tener que estar pues, unos 150 o 200.000 euros por encima de esa cifra y por lo tanto siempre tienes que generar algo de diferenciación, ¿no? Por lo tanto, el concepto de esas grandes terrazas, esas grandes superficies de cristales, esa orientación en la que todas las viviendas tienen que intentar evitar el norte,
Eso lo hemos tenido siempre en el ADN el promotor que quería surgir. El COVID lo reforzó de forma importante. Y luego los decretos de habitabilidad lo han reforzado todavía más. Es decir, el producto que nosotros ahora generamos, que yo creo que construimos mejor que nunca, genera ese predominio de grandes terrazas, ese predominio de grandes carpinterías que conseguimos que sean correderas y que generen valor, una posibilidad de jugar con salones, cocinas y dormitorios que despachan con esas terrazas y poder hacer que las cocinas estén integradas, separadas, que tengan unas islas, conseguir que la tecnología también llegue a estos materiales de construcción y, por supuesto, ya todas las fachadas son ventiladas, con elementos duraderos y con resinas que no generan o que son durables en el tiempo. Entendemos que los conceptos con cristales y las barandillas están generando un elemento singular en la obra nueva. El concepto de que no existan radiadores y que todo sea suelo radiante es un concepto importante. La sensibilidad hacia la energía, hacia el grado energético. Nosotros todas las viviendas las hacemos un grado energético A. Sabemos que ahora los aislamientos se han superado y técnicamente pues, el aislamiento genera un elemento de valor a la vivienda. El concepto del agua caliente sanitaria y calefacción, sobre la base de los renovables, las aerotermias, la fotovoltaica, pero sin dejar también las calderas de gas para que las comunidades puedan regular, depende las necesidades, la personalización, el buscar que el cliente consiga, al ser una vivienda libre, una personalización importante de las viviendas, que estén totalmente equipadas con cocinas, con armarios, con los baños totalmente terminados. El concepto importante, y eso hago un gesto a José Luis, que él también nos enseñó gran parte de esto, y es tenemos que conseguir generar ventas antes de empezar la promoción para conseguir la financiación de los proyectos inmobiliarios, por lo tanto, un marketing importante basándonos en los 3Ds, en conseguir imágenes y 3 dimensiones de las viviendas que verdaderamente nos demuestren la realidad del producto y generen un elemento atractivo. Y también, lo tengo que decir, esto dentro de una empresa que este año vamos a hacer nuestro 50 aniversario, y que sí hay un concepto que nos interesa mucho decirlo, y es que solo construimos en Guipúzcoa y en Vizcaya. Eso nos hace que para nosotros la imagen de la empresa es importante, y el concepto de que digamos que nunca hemos tenido ningún procedimiento judicial con ninguna comunidad de propietario o con ningún cliente que nos haya comprado jamás una vivienda, eso es un elemento que nos demuestra que queremos cuidar este proceso, ¿no? Eso simplemente era en relación a la demanda, a que sí hemos generado una demanda importante. Sí me gustaría hacer hincapié, y aunque me voy a repetir, creo que merece la pena el esfuerzo, una línea que Iñaki ha dicho y para mí es vital, y es la oferta. La oferta, estamos en mínimos históricos de proceso. Y el causante es uno, y no hay más, es la incapacidad de sacar suelos finalistas al mercado. La burocracia urbanística que nos hemos generado. Es verdad, hay que decirlo así. O sea, yo el otro día planteamos el ejemplo del Plan General de Bilbao, que no ha sido de los malos, pero Bilbao ha tardado 12 años en sacar el Plan General. Es decir, desde que el Ayuntamiento detectó las carencias de suelo, ha tardado 12 años en hacer ese Plan General. Tenemos que ser conscientes que luego los desarrollos importantes, donde van a haber las acciones fuertes, son desarrollos que necesitan de su pormenorización, de sus PAUs, de las juntas de concertación. Ese proceso va a tardar otros 3-5 años. Por lo tanto, desde que el Ayuntamiento de Bilbao decidió poner el Plan General en marcha hasta que verdaderamente se van a intensificar las grúas, va a pasar entre 15 y 18 años. Creo que somos conscientes que un Plan General debería tener una vida de 18 años. Es decir, estamos en un absurdo tal que tendría que estar hoy planteándose el nuevo Plan General. El grave problema que tenemos es eso. 4 administraciones que duplican en gran medida las competencias, unos sectoriales infinitos que además tienen servidumbres sobre ellos que complican el Plan General. Es decir, yo creo que el grave problema de nuestro sector de la obra nueva es, sin lugar a dudas, que ya lo ha dicho Iñaki y yo lo quiero ratificar, es la burocracia que tenemos para conseguir que los suelos sean finalistas. Para mí sí hay otros 2 puntos que también lo ha dicho Iñaki, y es el 75% de vivienda protegida. Sí hay que hacer, yo creo, una reflexión y decir, creo que somos, la ley del 2006 creo que es la ley más social que evidentemente ha habido en España y creo que en Europa, con un 75% de VPO, pero ¿para qué quieres una ley tan social si luego no se materializa? Es decir, si tenemos la lista demandando viviendas de VPO más altas que nunca y tenemos la ley más social, ¿cuál es el problema? Que igual la hemos hecho tan social que roce la inviabilidad. Entonces, ese punto yo creo que sí sería un debate, tiene que ser un debate político, desde la valentía, pues que de momento no lo hemos visto, ¿no? Para mí hay 2 elementos más importantes. Tenemos una tierra que ha sido muy industrial, unos grados de descontaminaciones muy fuertes, tenemos una ley muy regulada por parte de Medio Ambiente y de Gobierno, pero no tenemos
una gestión paralela. Es decir, si verdaderamente vamos a regular los usos contaminados, que hay que hacerlo, porque ahí está nuestra salud futura, hay que ser complementarios y hay que ir abriendo vertederos que hagan viables esos vertidos. Y hoy somos muy regulados desde el punto de vista del análisis de los suelos, pero no tenemos dónde verterlo. Eso paraliza los proyectos y los encarece sustancialmente. Para terminar, la conclusión para mí es clara. Tenemos una oferta muy superior al producto que estamos, una demanda muy superior al producto que estamos generando. Creo que se puede justificar claramente que no vamos a tener un stock de obra nueva. Y la preocupación, que me gustaría analizarlo un poco en los siguientes puntos, es que esa carencia de obra nueva nos va a llevar a la imposibilidad de seguir generando 11 proyectos al año, seguro, y luego la preocupación, que luego analizaremos, del costo, porque verdaderamente el objetivo de nuestras empresas tendría que ser el poder hacer una vivienda de calidad para la clase media sobre la base de unos hipotecarios de mercado, pues para que todos la sociedad pudiera tener una vivienda buena. Y muchas veces el cúmulo de estas cosas nos está haciendo pues casi ser un artículo de lujo, y eso es un error. Pues sí. Vivienda usada. José Manuel, ¿cómo han influido los tipos de interés en la compraventa de vivienda usada, en los precios, en la financiación y en el perfil del comprador? Si es que realmente ha cambiado. Aunque ya se ha empezado comentando de ideas en cuanto al tema del tipo de interés, pero por situarnos, es cierto que desde el 2016 hasta el 2022 hemos disfrutado un Euribor negativo que era totalmente atípico. Es cierto que no se había dado nunca, sobre todo los que hemos conocido desde el año 90, que nos endeudábamos a un 13, a un 14, a un 15%, pues ahora, aunque hay estas subidas de tipo de interés, pues los que lo vemos con esa perspectiva, pues lógicamente nos parecen todavía tipos de interés accesibles. Es cierto que la pandemia del coronavirus, que nos produjo esos confinamientos, esa restricción de movilidad y que lógicamente la producción se vio totalmente mermada, generalizada en todo tipo de productos, produjo que ese confinamiento las familias ahorrasen en máximos históricos, quiere decir, andamos en contradicciones. Cuando se vuelve a cierta normalidad, lo que ocurre es que bueno, pues las familias tiran de demanda, esa escasez de producción ha provocado, entre otras cosas, esa subida de precios y la inflación, como se ha dicho, pues se desbocó en el año 21 hasta el 10,7%. Las políticas monetarias orientadas por el Banco Central Europeo para intentar contener esa inflación, pues lógicamente lo que ha provocado es la subida de tipo de interés que nos ha ido pasando desde un 0,25 hasta un 4,5. Esto lógicamente se refleja en el Euribor, que es la referencia que tenemos mayoritariamente en las hipotecas de compra-venta de vivienda, y hemos tenido que prácticamente desde mediados del año pasado hasta ahora pues hemos subido de un menos 0,5 hasta un 4,17, creo que estaba. Eso más el diferencial del tipo del Euribor, pues lógicamente nos vamos que tenemos una diferencia de 5 puntos en año y medio de lo que era financiar. Todos estos datos, 5 puntos, son muy importantes y utilizando como datos los informes que se sacan de los registradores de la propiedad, bueno, pues en el segundo trimestre del año 2023 tenemos que efectivamente el número de compraventas de viviendas se ha disminuido y se ha equiparado con el segundo trimestre del año 2020, que fue cuando se produjo el confinamiento. Sí que es cierto que cada vez que sube el tipo de interés, pues se retrae el tema de compraventas y, curiosamente, aquí siempre decimos que vamos un poco por rachas, se produce una subida de tipo de interés, hay un parón, pero al cabo de unos meses normalmente se sigue. Tenemos una dinámica muy regular aquí en cuanto a la vivienda usada. Dinámica quiero decir que no dependemos de grupos inversores extranjeros, sino que aquí la necesidad de vivienda es la que tenemos. Quiere decir, nosotros mismos, cuando hemos comprado una vivienda que se te queda pequeña, tienes que ampliar una mayor, y al revés, por contra, cuando ya eres mayor, cuando se te queda grande, pues necesitas coger y utilizar una más pequeña. Entonces, ese movimiento se da. Aunque el número de compraventas es cierto que ha bajado, la gran incertidumbre venía en cuanto al precio. ¿Qué va a pasar con el precio? A nivel estatal se oye que cuando baja, lógicamente, la demanda extranjera, pues puede repercutir en los precios. Aquí nosotros no lo notamos. Es cierto que con esa misma base de datos los precios han mantenido una ligera subida
incluso han subido el segundo trimestre del 2023 un 2,8%, manteniendo una media tanto de vivienda nueva como de vivienda usada. En cuanto al tema de financiación, pues efectivamente se ha encarecido, y lo que sí que hemos notado que esa financiación pues ha hecho una especie de cambio de preferencias. Si aquí en Euskadi el 70% antes de la financiación la gente lo hacía a tipo variable y un 30% lo hace a tipo fijo, pues lógicamente ahora la gente, esos extremos se han ido juntando, incluso ha habido algún trimestre que incluso la gente prefiere el tipo fijo al tipo variable. Y en cuanto al perfil del comprador, pues el perfil del comprador sigue siendo el mismo. Sí que es cierto que notamos, hay inversores que antes venían, que te compraban una vivienda para el destino de la vivienda en alquiler. Lógicamente, con una financiación gratuita, pues todos ellos se financiaban. Unas rentabilidades entre un 4 y un 6% del alquiler de la vivienda, pues era totalmente halagüeño. Si ahora, lógicamente, la financiación pues se sitúa entre un 3 y un 4%, pues lógicamente bueno, se ve reducido y el atractivo disminuye. Ahí sí que notamos que ha podido haber cierto parón y que bueno, pues han dejado de comprar. En cambio, aquellas personas que lógicamente que tienen la necesidad, sinceramente, nosotros lo que vemos es que la gente que tiene que comprar vivienda, compra vivienda, haya subido el tipo de interés, esté en máximos o no en máximos. Es cierto que todo el mundo queremos ser positivos, pensamos que es temporal. También es cierto, hace un año la banca estaba ofertando tipos de interés fijos al 0,75, con lo cual quiere decir que la perspectiva para todos es que será temporal y que bajará en breve. Eso lo pensamos todos. Parece ser ya que se empieza a controlar en Europa el tema de la inflación, con lo cual vendrá una bajada de ese tipo de interés que se recogerá y tenemos que ser positivos en ese aspecto. Pero lo que notamos es que la persona que tiene que realizar su necesidad de comprar vivienda, lo va a hacer. Eso sí, ha habido cambios. Si antes el tipo de la financiación podían ser 2/3, en las compraventas 2/3 se hacía con financiación bancaria, pues ahora lo que notamos es que aproximadamente un 50% de la financiación se hace con recursos propios o bien tirando de familiares, que después de la crisis financiera del 2008 es cierto que un familiar, ante el avalar a un familiar, pues hoy por hoy con unos ahorros en máximos, una rentabilidad por la banca en mínimos, pues antes que avalar prefieren simplemente cofinanciar o financiar al tipo de interés del 0%. En Euskadi tenemos una fiscalidad que permite que te puedas desgravar, que te puedas deducir en vivienda, la compra de vivienda, tanto con hipoteca como con préstamos familiares, con lo cual, y la gente sobre todo joven, pues esa es la manera ahora de financiarse. Pues vamos a preguntar, Jon, por la bola de cristal que tenéis esa escondida, que sacáis brillo de vez en cuando. La firma de hipoteca sobre vivienda cayó un 22,7% en agosto en el conjunto nacional y se prevé que esas caídas continúen y también que sean prolongadas en el tiempo los tipos de interés. A ver, el Banco Central Europeo, ¿para cuándo crees tú que nos va a dar una alegría? La bola de cristal dice o sea, el año que viene veremos a ver por cuánto hemos fallado, pero no, teóricamente se espera que el Euribor en diciembre del año que viene esté al 3,23, 3,25. Esto lo apuntamos. El año que viene, vamos, por supuesto. Y después, esto no va a quedar así. Hombre, y que en el 25 ronde el 3, el Euribor, pero bueno. Ojalá. Pero pues ya estamos viendo de qué estamos hablando. O sea, hoy están al 4 y esperemos que dentro de un año haya bajado el 0,75. No estamos hablando ya de grandes variaciones. O sea, yo no creo que eso sea decisorio para que una persona decida comprarse una casa. O sea, que el préstamo te lo den al 3,25, te lo den al 4, no es decisorio. Hay otros factores, yo creo que hay otros factores más importantes que los tipos, porque no se prevé, como ha comentado José Luis, o sea, eso de volver los tipos a negativo y tal, eso no lo vemos. Y el promotor también, lógicamente. Sí, pero al promotor, al final, hoy en día el promotor tendrá al 6 y dentro de un año lo tendrá al 5 y algo o al 5. Quiero decir, al final el Euribor, los márgenes de las financiaciones no van a cambiar y entonces la evolución del Euribor, el recorrido a día de hoy, quiero decir, con todas las incertidumbres que hay, que mañana puede pasar otra cosa, como cada 6 meses pasa algo y donde decíamos el 3,25 estamos en el 6,25, pero bueno,
el consenso del mercado, las curvas, los implícitos que hay en la curva de tipos de interés dice que el año que viene deberíamos estar por estas fechas al 3,25. Ojalá, eso también se lo pedimos a los Reyes junto con lo de José Luis. Ya vamos teniendo un paquete de deseos. Iñaki, corto. ¿Cuáles serían, en tu opinión, las claves para el año próximo, para el desarrollo residencial y los factores que puedan propiciar una mejoría de la situación actual? Bueno, entendiendo mejoría en relación a lo que es la producción de vivienda nueva, el que se produzca más vivienda, pues indudablemente lo que habría que conseguir es que mejore la viabilidad económica de las potenciales promociones para poder producir más. Y para eso pues habrá que actuar y que cambien los factores que condicionan esa falta de viabilidad. Lo que comentaba antes de los costes de producción que se habían disparado y los costes de financiación, bueno, yo creo que más allá de hacer de agoreros de qué va a pasar y si van a subir o tal, o van a bajar un poquito, se van a mantener, al final las reflexiones que casi no dependen de nosotros, que son parte del círculo de preocupación, pero no de influencia. Entonces, bueno, pues los tipos serán los que tengan que ser, porque los van a imponer desde otro lugar, y los costes de producción serán los que sean, porque es la realidad del mercado, pero no, los promotores difícilmente van a poder actuar sobre esos costes de producción. Sin embargo, los otros factores que decía, los costes del marco normativo y legislativo que tenemos y los temas de la tramitación administrativa, esos sí están dentro del círculo de influencia, no de los promotores, sino de los agentes y de las administraciones que intervienen en Euskadi en lo que es la producción de vivienda. Y no se trata de invertir dinero. El marco normativo y legislativo, adaptarlo a la realidad y que permita producir vivienda, es una cuestión de voluntad política. Al final hay que hacer la reflexión de si lo que importante es tener los porcentajes mayores de reserva para suelo urbanizable del Estado o producir la vivienda protegida suficiente para atender en mejor medida la demanda de vivienda existente en la sociedad vasca. La cuestión es si lo importante es que el gato sea blanco o negro o que cace ratones. Si lo que se quiere es que cace ratones, da igual, que sea igual el 50% de porcentaje de reserva de suelo en vivienda protegida en suelo urbanizable produce más vivienda protegida que el 75%. Esa es la reflexión. Y en relación a lo que es todo el tema de la tramitación administrativa, que también mencionaba Gorka, ahí los ayuntamientos tienen mucho que decir. Yo ya he dicho que un municipio que no crece en producción de vivienda en su entorno va hacia una situación de decadencia económica y de decaimiento demográfico. Por tanto, el que se pueda producir vivienda que atienda la demanda de ese municipio y sea atractivo ante otros municipios, permite un crecimiento, un desarrollo a ese ayuntamiento. Luego tienen que invertir, no puede ser que la tramitación administrativa de permisos y licencias se demore sin edie porque no tengo estructura suficiente, porque está ahí en el cajón, porque tal, la tramitación. Hay que invertir, porque le va el futuro del municipio en ello. Yo, para ser breve, recientemente ha habido las elecciones municipales y yo leí en el periódico los candidatos de los distintos municipios y le preguntaban cuáles eran las iniciativas que pensaba abordar en caso de que fuera elegido. Y el 90% hablaban de la vivienda, porque perciben que hay un problema social de acceso a la vivienda, de la gente joven, etcétera, y que hay que producir, porque cada vez se produce menos y de forma más localizada. Luego, para eso tienen que invertir, y lo que el ayuntamiento tiene que hacer es ser ágil en la tramitación administrativa y urbanística. Yo creo que tanto esto como el tema del marco normativo son plenamente círculo de influencia de lo que son las entidades que actúan en el mercado exclusivo de la vivienda, y que es donde hay que actuar para que haya una mejoría de la situación. Gorka, tú directamente, ¿cómo va a evolucionar si te lo has dejado ahí? Eso es, vale. Vamos a ver, yo sobre la pregunta de los intereses hacia el cliente finalista, arrancando de la base del dato que hemos dicho al principio, y es que nosotros hemos visto que este año el 43% de la gente ha comprado las viviendas con fondos propios. O sea, lo que vemos es, y también somos conscientes de que las amortizaciones de los créditos se ha producido. El primer movimiento de la subida de los intereses ha sido una amortización. Entonces, por un lado sí vemos que las entidades, con Kutxa a la cabeza, que tienen un posicionamiento en Euskadi sobre las hipotecas impresionante, o sea, hay ganas de dar hipotecas. Y creo que eso es la base de nuestro negocio. O sea, el día en que Kutxa no quiera dar hipotecas, seguramente nosotros tendremos que dedicarnos a otra cosa. A la de la venta del minorista, seguramente no. Entonces,
A ver, a mí a priori no me da miedo, ¿no?, que tengamos unos intereses fijos cercanos al 3%, si hay una fidelización de los clientes. Creo que no es una cosa que está excesivamente fuera de lugar. Que el concepto sería bajar la inflación a cerca del 2 y que los intereses estuvieran entre el 2 y el 3, que es lo que ha dicho antes José Luis, pues vale. Pero tampoco estamos tan lejos, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, que es más un problema nuestro, que nosotros, nuestra obligación al final es implementarlo en el precio de la vivienda, pero es más los costos que nosotros estamos soportando. Por un lado, estamos en los costos de construcciones de máximos históricos. O sea, los últimos ratios que analizábamos era que en los últimos 4 años el encarecimiento ha sido del 30 al 35% del coste de la vivienda. Esos son los datos que tenemos. Por lo tanto, estamos en los costes de máximos históricos. Los últimos decretos que nos ha hecho es que todavía mejoramos más la vivienda, pero todavía la estamos haciendo más cara, más grande, con unas zonas comunitarias. O sea, no voy a repetirme lo de antes, pero eso está yendo que estamos haciendo un producto más caro. Estamos teniendo problemas con los suelos, o sea, no hay suelos finalistas. La compra del suelo finalista que todos necesitamos para seguir generando, se genera unas compras con poca oferta y, por lo tanto, unos precios caros. Lo que comentábamos también, ¿no?, el concepto de la vivienda protegida, del 75%, o sea, ahí creo que merece la pena que todos nos esforcemos en repetirlo. Estoy completamente de acuerdo. ¿Para qué tener una ley tan social en la vivienda protegida si luego no somos capaces de hacerlo viable? Esa línea tendríamos que insistir y comparto con Iñaki. Creo que es claramente una posición política y creo que es necesaria. Y verdaderamente, dentro de la pregunta, o sea, verdaderamente los intereses los que estamos sufriendo de verdad somos nosotros, las empresas. O sea, hoy nuestros créditos hipotecarios no están por debajo del Euribor más 2, por lo tanto estamos pagando el 6,20. Es verdad que a priori son unos procesos que duran durante 3 años de la ejecución de la obra, pero verdaderamente el que está soportando ese costo. Por lo tanto, mi reflexión respecto a la obra nueva es, estamos entregando con un stock de obra nueva muy, muy bajo. La previsión del stock a medio plazo va a ser casi inexistente. Los productos o sea, suelos finalistas para poder acometer a proyectos a corto plazo, muy pocos. Un problema normativo impresionante. Y la reflexión de dificultad de reducir los costos, porque estamos en unos costos de máximos históricos. Hay un concepto también importante y es una carencia de mano de obra profesional. O sea, por ejemplo, nosotros una frase que siempre decimos: cada vez que un encofrador o un albañil se nos jubila, no hay repuesto. Y tenemos que ser conscientes que esos dos gremios suponen el 50% de la ejecución de una obra. Entonces, es difícil en esa coyuntura que estamos comentando la bajada de los costos de la edificación, ¿no?, y por lo tanto la bajada del precio final, ¿no? Pues, José Manuel, la vivienda usada ahora mismo es como el 80% de las compraventas que se están produciendo. Eso no fue así en su momento, pero de hace unos años para acá sí es así. ¿La vivienda usada seguirá siendo el motor de las compraventas en el año que viene? Pues estamos oyendo que efectivamente en Euskadi y en Vizcaya en concreto se construye muy poquita obra nueva. Hay un tema que hay una necesidad desde el año 2013, anteriormente hasta esa fecha, todo el mundo compramos una vivienda, lo que era nuestra vivienda habitual, y siempre pensábamos que de puerta para adentro era lo que teníamos que mantener. No contemplábamos los elementos comunes, no contemplábamos lo que era el edificio en sí. Ahora ha habido un cambio de mentalidad, lógicamente hay que mantener todo ello, y es cierto que hay mucha gente que con inversiones importantes de envolventes, de eliminación de barreras arquitectónicas como ascensores y demás, pues la gente se lo plantea. Hay comunidades que tienen inversiones de 30.000, 40.000, 50.000 por vivienda, por cada elemento, y a la gente le encantaría en esos casos poder trasladarse a vivienda nueva, pero no existe. Y como no existe, pues el reflejo de la misma fuente de los registradores de la propiedad, en el segundo trimestre del 2023, la vivienda usada con relación al montante total de las ventas que había disminuido supone el 86,84%, frente a un 13,16% de la obra nueva. Este encima se desglosa en un 11,1% lo que es vivienda nueva libre y un 2,06% lo que es vivienda nueva protegida, con lo cual esa es la carencia que tenemos. Aún así, el segundo trimestre del año anterior fue el máximo histórico de esa proporción, que oscilaba el 87,46%. Entonces, aunque la vivienda nueva, en esta misma fuente y en estos mismos, el precio medio interanual de la vivienda nueva en Euskadi se sitúa en 3.315, es la mayor cuantía desde el año 2008, y con una subida interanual del 8%.
hay dudas de si esto puede bajar, con todo lo que estamos oyendo del suelo, con todo lo que estamos oyendo de los materiales y de la falta de mano de obra, parece inviable que la vivienda nueva pueda bajar. En cambio, la vivienda usada, bueno, pues un 15% menos, se ha establecido en 2.874 euros metro cuadrado, ha alcanzado un máximo del año 2011, es cierto que no ha recuperado todavía la cota que alcanzó en el año 2006-2007, y en cambio la vivienda usada ha tenido una subida interanual del 1,7. Entonces, todas esas dudas, toda esa incertidumbre si la vivienda usada va a bajar de precio, sinceramente nosotros estimamos que no va a bajar. No va a bajar, pero porque en Euskadi se ha dado una particularidad. No hemos tenido nunca un exceso, con todo lo que se oye de la falta aquí de vivienda, no hay ningún excedente de vivienda. Aquí la Sareb, el banco malo que pueda tener excedentes de vivienda que se hicieron, aquí prácticamente es inexistente. En otras comunidades es cierto que dependiendo mucho de la inversión extranjera, si a nivel estatal tenemos una media de un 13 a un 17%, en sitios que se sitúa por encima casi un 40%, como son las islas, o Madrid, Barcelona, Málaga, la realidad del País Vasco es que la inversión extranjera no llega a un 4%, se ha situado en el 3,7%. Y encima, si tenemos dudas de saber qué tipo de gente es el que invierte, pues resulta que por orden aparece primero Rumanía, después aparece China y después aparece Marruecos. Quiere decir que son gente que en su día vinieron aquí a buscarse su porvenir, han estado viviendo de alquiler y que, lógicamente, pues como cualquiera antiguamente, haces el tránsito de pasar del alquiler a la compra-venta de vivienda. Es decir, no es una compra de vivienda usada ni para especulación, sino simplemente para necesidad. Vamos contigo, que nos hemos dejado para el final, Enrique, porque siempre nos queda el alquiler y la vivienda asequible, los dos temas, en fin, de los que hay que hablar. La ley de la vivienda, es que te ha tocado. La vivienda asequible ha sido tradicionalmente la vivienda protegida. En Euskadi, con datos de finales de 2022, la vivienda protegida representa un 31% sobre la vivienda libre, pero a nivel nacional representa un 8,6%. Enrique, vivienda asequible, alquiler de vivienda, ley de vivienda, nos ha tocado. Sí, son muchas cosas. Pues intento resumir, pero vamos, si queréis, empezamos por ley de vivienda y si os parece en qué medida aplica o no aplica los aspectos fundamentales. No os voy a contar un rollo de la ley de vivienda, ¿no? En qué medida aplica o no a Euskadi, ¿no? Y quizás en los dos aspectos más importantes, que son los que apuntabas, arrendamiento y vivienda protegida, vivienda asequible, ¿no? En materia de arrendamiento, pues hay aspectos que, por supuesto, aplican directamente y hay otros aspectos cuya aplicación dependerá de la voluntad del Gobierno vasco, ¿no? Entonces, yendo a los puntos principales, ¿no? La declaración de zonas de mercado residencial tensionada. Ahí lo que establece la ley de vivienda es que las comunidades autónomas podrán, y es importante ese podrán, o sea, no es obligatorio, no es automático, podrán establecer zonas de mercado residencial tensionada cuando haya un desequilibrio entre oferta y demanda, ¿no? Y se considera que hay un desequilibrio entre oferta y demanda o cuando se dé cualquiera de las dos, una de las dos circunstancias siguientes, o bien que el coste medio de la hipoteca o del alquiler de más suministros básicos, luz, agua, etcétera, de los hogares supere el 30% de los ingresos medios de los hogares, o bien cuando el IPC en una zona determinada, cuando el precio de la vivienda en una zona determinada haya subido 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años. Es decir, si el IPC en 5 años ha subido 12 puntos, pues si la vivienda ha subido más de 15, se daría esa circunstancia. Entonces, cuando se da una de esas dos circunstancias, las comunidades autónomas tienen la facultad de declarar una zona tensionada. Insisto, tienen la facultad. Eso tiene una serie de consecuencias, ¿no? Las consecuencias básicamente es, pues, primero, que los contratos de arrendamiento que terminen durante la aplicación de la zona tensionada, se establece una prórroga extraordinaria, voluntaria para el arrendatario y obligatoria para el arrendador, una prórroga anual de hasta 3 años. El arrendatario puede prorrogar de año en año hasta 3 años. Se establece también que para nuevos contratos de arrendamiento que se suscriban, se tendrá que tener la renta no podrá ser superior a la última renta que se haya pactado sobre esa vivienda en los 5 años anteriores, actualizada en la forma que se previera en ese contrato, ¿no? Hay normalmente IPC. Y por último, si el propietario es un gran tenedor, o sea, un propietario que tenga más de 10 inmuebles en propiedad,
En ese caso, la renta va a ir vinculada a un sistema de índice de unos precios de referencia que elaborará el Ministerio, pero que esa es una de las varias patadas para adelante que da la ley y que no sabemos cuándo se publicará, en qué consistirá, etcétera, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la declaración de zonas tensionadas, ¿no? Que insisto que eso es una facultad que tienen las comunidades autónomas, que en el caso de Euskadi pues hay los ayuntamientos principales que están solicitando la aplicación de zonas tensionadas porque se cumplen uno o los dos requisitos que hemos dicho. Hay cuestiones relativas a actualizaciones de renta y tal que, por supuesto, se aplican directamente. O sea, sabéis que en este año 2023 la actualización de renta máxima que se permite en contratos de arrendamiento de vivienda es un 2%. Eso realmente no viene de la Ley de Vivienda, viene de un Real Decreto que hubo para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, pero que se ha incorporado a la Ley de Vivienda. Para 2024 será un 3% y para 2025 no sabemos, porque se dice que antes del 31 de diciembre de 2024 el INE tendrá que aprobar un nuevo índice que va a sustituir al IPC para la actualización de las rentas, pero no tenemos ni idea cuál es. Insisto, otra vez una patada para adelante, ¿no? En conversaciones con el secretario de Estado para Vivienda, que estuvo haciendo una presentación en el despacho y más, él decía que ese va a ser un índice que va a ser muy similar, si no igual, al IPC, pero que lo que quieren es que esté más vinculado a la propia actividad de alquiler de viviendas y no a factores exógenos que pueden influir en el IPC, ¿no? Pero que normalmente sea igual que el IPC o muy similar, ¿no? Bueno, pero ya veremos. La realidad es que a fecha de hoy no sabemos. Entonces, eso, y luego, por supuesto, hay un tema de la Ley de Vivienda que es preocupante para los propietarios y que sí que aplica, o sea, sí que no hay, eso sí que aplica automáticamente, que son las modificaciones en la normativa de desahucios. O sea, con carácter general, sin entrar en muchos tecnicismos, básicamente se da más protección a los ocupantes, lo que implica, lógicamente, que se dificulta, se ponen más obstáculos, muchas veces tanto para la interposición de demandas de desahucio como para su tramitación posterior, ¿no? Eso con carácter general sobre arrendamientos. Por ir más rápido, que estoy aquí el reloj que vamos acabando, en la parte de VPO, y luego ya vamos con vivienda asequible. En la parte de VPO hay simplemente dos medidas así importantes que hay, ¿no? Una es la calificación a perpetuidad de las viviendas protegidas, que eso lo establece la Ley de Vivienda, calificación a perpetuidad de aquellas que se hayan promovido sobre suelos con calificación de vivienda protegida. Pero eso es algo que ya existía en Euskadi, con lo cual aplica, pero no tiene un efecto real. Hemos hablado antes de las reservas para vivienda protegida, que en la Ley de Vivienda se amplían, pasan del mínimo que se exige, o sea, se modifica la ley del suelo, pues el mínimo es en nuevos desarrollos en suelo urbanizable del 30 al 40%, en renovaciones, o sea, en suelos ya urbanizados, renovaciones urbanas y demás, pues del 10 al 20%. Eso aplica en Euskadi, no tiene un efecto inmediato, obviamente, porque hay una reserva bestial del 75% para suelo urbanizable y del 40% creo que es, ¿no? Para renovaciones urbanas y para eso, nada menos. Pero, o sea, sí que es verdad que es decir, aunque no tenga un efecto inmediato, sí que de alguna manera te limita. O sea, es decir, porque es verdad que estas reservas tan bestiales del 75%, oye, incluso el Madrid, por ejemplo, es del 50% y tampoco se hace vivienda protegida. O sea, la realidad es que eso no está funcionando. Y lo que está creando es que se crea más carga para el resto del suelo, ¿no? O sea, al final incrementa el coste del suelo y no se consigue el efecto. Entonces, si en un momento determinado en Euskadi, oye, puede parecer ciencia ficción, pero se planteara bajar esos porcentajes de reserva de vivienda protegida, pues tendrías ahora el límite del 40%, ¿no? O sea, es decir, aunque no tenga un efecto inmediato, sí que te limita, ¿no?, las posibilidades de desarrollo futuros. Y, oye, me estreso un poco con el reloj, pero bueno. Hay una cuenta atrás horrorosa ahí. Si queréis, vivienda asequible, ¿no? Bueno, vivienda asequible, ahí, bueno, más que lo que dice la Ley de Vivienda, bueno, que se crea por primera vez el concepto de vivienda asequible y demás, pero bueno, por contaros lo que estamos viendo por ahí, en operaciones que estamos asesorando en el despacho de vivienda asequible, en este caso, fuera de Euskadi, pues sí que está habiendo determinados proyectos que fundamentalmente lo que se pretende es movilizar suelo público para promover vivienda asequible. Entonces, fundamentalmente con dos o tres tipos de estructuras jurídicas, o bien concediendo derechos de superficie, o bien concesiones de dominio público, incluso concesiones de obra pública. Pero al final,
La lógica económica, pues ya depende un poco del tipo de suelo y demás, pero la lógica económica que está detrás de ello es la misma siempre. Se moviliza suelo público, se le cede con carácter gratuito al promotor durante un plazo largo, 50, 75 años, para que con la fórmula jurídica que sea, promueva y explote viviendas en alquiler asequible, es decir, con unas rentas máximas determinadas y unas personas que no superen unos ingresos máximos determinados. Aquí, como bien decías, en Euskadi es el lugar donde más porcentaje de vivienda protegida se está realizando, pero hay una apuesta clara primero por incrementar, o sea, eso a lo mejor más que mérito de Euskadi es de mérito de los demás, ¿no? Y hay una apuesta clara por aumentar ese parque de vivienda protegida, pero fundamentalmente o casi exclusivamente dedicada al alquiler. Y entonces, para esos presupuestos que hay de nueva vivienda, ahí va a ser necesario, porque claro, mucha de esta vivienda se ha hecho con cargo al presupuesto público, ¿no? O sea, son viviendas de promoción pública, entonces ahí va a ser necesario, el que se hagan con esos proyectos en colaboración pública-privada y con la colaboración del sector privado. Comentábamos el otro día en una charla que tuvimos entre los ponentes, ¿no? Que es, oye, perdona que absorbo lo que comentabais, por si queréis desarrollarlo, pues algunas iniciativas que se están planteando por ahí, como por ejemplo en Vitoria, ¿no? Que se estaba planteando pues, una idea de hacer, en este caso, unas ayudas directas de 45.000 euros, si no recuerdo mal, por vivienda. O sea, al final hay que hacerlo viable, o sea, es decir, tienes que conseguir movilizar suelo público, que sea viable o sea, que encajen los números para el promotor y tratar que el coste para el presupuesto público sea el más bajo posible, ¿no? Entonces, al final son los tres elementos con los que tienes que jugar para tratar de llegar a ese fin, ¿no? Entonces, se hablaba de esa iniciativa, que no sé en qué estado está en Vitoria. Se comentaba también un tema que siempre sale en estos casos, que es el tema de los impagos, porque claro, yo al final no elijo a mis inquilinos, vienen o bien por las listas, o a lo mejor elijo dentro de esas listas, o a lo mejor ni siquiera eso, ¿no? Porque van por orden de lo que sea. Yo no elijo a mis inquilinos, pero claro, tengo que tener una seguridad que me van a pagar, o que si no me van a pagar les voy a poder desahuciar, o sea, no puedo. Entonces, eso es un tema que siempre preocupa mucho en estos temas y que cuando se hacen los pliegos pues deben estar muy bien atados. Comentábamos, no recuerdo con quién, de otro proyecto, en este caso en Navarra, en el cual dice, no, aquí es que en ese proyecto el promotor hace la promoción, pero se lo alquila al Gobierno de Navarra. Pues eso es perfecto. Y luego ya el Gobierno de Navarra es quien se encarga de subarrendárselo a los solicitantes de estas viviendas y demás, pero asume, por lo tanto, pues todo el problema de impagos, el tema de si desahucia, si no desahucia, etcétera, ¿no? Perdona que me he pasado, sí. No es un tema de Vitoria. La orden del alquiler asequible es una iniciativa del Gobierno vasco para toda Euskadi, vale, donde si produce un promotor privado vivienda para el alquiler para un determinado segmento de demandantes de vivienda protegida, puede obtener hasta 48.000 euros de ayuda si pone 50 años en alquiler esas viviendas. Es una iniciativa para el conjunto de Euskadi que ahora, con este incremento de los tipos de interés, claro, ahí necesitas financiación, fondos de pensiones o alguien que aporte un dinero a muy largo plazo. Y claro, la tasa de rendimiento que te van a pedir de rentabilidad para esa iniciativa en un entorno de tipos al 0%, que podía ser, pues no sé si el 4 o el 5, con los tipos al 4%, pues igual es del 8%. Ya. Entonces ya eso condiciona sobremanera estas iniciativas y puede ser un factor que igual haga que esa iniciativa igual no tenga tanto recorrido como igual podía tener. Pero bueno, esperemos que tenga recorrido. Pero lo hemos apuntado todos, como lo ha dicho John, o sea, el año que viene esto está al 3%, así que ya será viable esto de lo que estamos hablando. Pues muchísimas gracias a todos, muy bien por los tiempos, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos que el año que viene nos volvamos a ver otra vez aquí. Muchas gracias.